La economía rusa desaparecerá este 2023. El país que antiguamente fue gobernado solo por zares, considerado el más grande del mundo, hoy llamado Rusia, una de las potencias mundiales de la actualidad, liderada por Vladimir Putin. En febrero del 2022, Putin decidió invadir a Ucrania, comenzando una guerra y advirtiendo a Estados Unidos y a la OTAN que no intervinieran, poniendo en alerta al mundo entero. Pero esas advertencias de Putin no tendrían el efecto deseado por Rusia, ya que al comenzar la guerra, Estados Unidos y Europa impusieron el primer castigo a Rusia, que sería prohibir al gobierno ruso pedir dinero prestado en las bolsas europeas, y prepararían medidas más duras, las cuales han tenido efectos catastróficos. ¿Será que la economía rusa desaparecerá este 2023? Pónganse cómodos, porque hoy en Financial Sword te lo contaremos todo. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. Rusia actualmente no la tiene nada fácil. Si bien es cierto que Putin siempre se juega un as bajo la manga, la verdad es que actualmente Rusia es el país más sancionado del mundo. Tras la invasión de Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero, la nación euroasiática cuenta con un total de 12.665 medidas restrictivas activas, en su mayoría impuestas desde el pasado 22 de febrero. De esta manera, el país ha superado a Irán, que antes de la avalancha de sanciones contra Rusia en los últimos meses, era la nación más sancionada del mundo. A la cabeza de la ronda de sanciones impuestas a Rusia desde que estallara la guerra en Ucrania están Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. La inmensa mayoría de estas sanciones se dirigen a individuos y solo 1.543 de las 9.970 sanciones se dirigen a entidades que generalmente son empresas o agencias gubernamentales. El año 2022 fue el año de la inflación. El costo de vida se disparó en todo el mundo y las presiones sobre los precios de la pandemia se mantuvieron debido a que la guerra rusa en Ucrania elevó los costos de los alimentos y las energías provenientes del petróleo y del gas, generando fuertes consecuencias en el mundo entero. Claro está, las medidas restrictivas que hoy se implementan sobre el país ruso tienen por objetivo debilitar la capacidad de Rusia para financiar las guerras y se dirigen específicamente contra las élites políticas, militar y económicas responsables de la invasión. Estas sanciones no tienen como objetivo a la sociedad rusa. Por esta razón, algunos sectores como el de alimentación, la agricultura, la salud y los productos farmacéuticos quedan excluidos de las sanciones impuestas. Sin embargo, como cada acción tiene su consecuencia, lo cierto es que, según las estimaciones de diversas fuentes, revelan que las medidas restrictivas adoptadas contra Rusia en Europa y en otros lugares están teniendo el efecto esperado y se refleja en los indicadores económicos. Esto hace que hoy en día Rusia esté viviendo una de las peores crisis en los últimos años. Rusia, en la actualidad, se encuentra ante un comercio en descenso y una inflación desorbitada. También un análisis independiente realizado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que el pasado 2022 fue un mal año para la economía rusa. El Banco Mundial estimó que en 2022 el comercio ruso de bienes y servicios experimentaría una caída considerable y de hecho fue así. Según los datos estimados, proveen que este 2023 las exportaciones seguirán disminuyendo y se espera que las importaciones sean superiores a las de 2022. El pronóstico es que la economía rusa seguirá contrayéndose este 2023. Se estima que Rusia tenga una inflación este 2023 entre el 5 y 6.8%. La guerra y las sanciones también han tenido repercusiones considerables para las empresas rusas. Desde febrero del año pasado, el principal índice de la bolsa de Moscú ha caído en más de un tercio. En cuanto a su Producto Interior Bruto, se prevé una reducción de un 2.3% interanual en la hipótesis más optimista y en un 5.6% en el peor de los casos. Si el video ha sido de tu disfrute, antes de los siguientes lugares, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información similar a esta. Continuamos. Un estudio de la Universidad de Yale reveló que las importaciones de Rusia se han derrumbado y que los fabricantes luchan por obtener componentes, incluidos semiconductores y otras piezas de alta tecnología. Por otro lado, la posición de Rusia como exportador de materias primas se ha deteriorado irreversiblemente. Dice el informe de Moscú que se vio obligado a vender más de su petróleo y su gas a Asia con altos descuentos.
Cerca de 1000 personas se retiraron de Rusia o redujeron sus actividades, causando interrupciones en la operación y despidos masivos. Otros prevén un colapso económico de Rusia en 2 años. Por otro lado, uno de los autores del reporte, el profesor de Administración de Empresas Jeffrey Sonnenfeld, dijo ciertamente a Times Radio de Gran Bretaña que la economía rusa solo podría sobrevivir con tremendas dificultades durante 2 años siempre y cuando Occidente se mantenga firme con sus sanciones. Sin embargo, otro experto estima que el colapso tardaría mucho más tiempo. Rusia ya no podría seguir siendo la estación de carga de gas y petróleo para China. Pero Rolf Langhammer, experto alemán en comercio y ex vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel, dice no comparar ese argumento de que la economía rusa colapsará en 2 años. Según él, Rusia ha pasado varios años construyendo su escudo de guerra y señaló que hay especialistas que piensan que el país está bien preparado para un desacoplamiento económico de Occidente. Esto sustentaría en parte lo dicho por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021, cuando escribió que Rusia habría acumulado efectivo desde el conflicto de 2014 en el este de Ucrania. Con la conexión, estaba preparado para una guerra o desgaste a largo plazo. Otros especialistas internacionales aseguran que Putin está quemando sus reservas. Según los investigadores de Yale, observaron cómo Rusia estaba utilizando los $600.000 millones en reservas de divisas que actuaron como un colchón para Putin en los primeros meses de la guerra. Dijeron que ya se habían utilizado 80.000 millones, mientras que Occidente ha estado congelando la mitad. Alexander Mikhailov, profesor asociado de economía en Universidad de Reading en el Reino Unido, cree que Putin solo se quedará sin dinero. Por lo tanto, el reto para Occidente y Europa es poder reducir por completo su dependencia de la energía rusa, lo que, según él, probablemente tomará 2 o 3 años. Si las opciones de Putin se reducen, tendrán que empezar a imprimir dinero para afrontar los costos de la guerra, lo que llevaría a una depreciación enorme del rublo y una hiperinflación y a conflictos sociales. Por su parte, Mikhailov dijo que no se deben sobreestimar las posibilidades de que la sociedad se levante contra Putin debido a la caída de la economía. Sea cual sea el caso, lo cierto es que en cuanto al tema de Rusia hay muchas opiniones encontradas. Si hay algo que ni siquiera Estados Unidos ha podido precisar, es la forma en que actuará Vladimir Putin. Recordemos que el actual mandatario ruso ha sido una pieza difícil para los servicios de inteligencia estadounidenses. Suele actuar de forma sigilosa al mover sus fichas y sin importarle las consecuencias futuras. Putin no ha dado su brazo a torcer en cuanto a su posición contra la invasión a Ucrania, aún después de que Rusia pasara a ser el país con más sanciones mundiales. Por lo ya planteado, tan solo nos quedará esperar el desenlace de esta historia. Sin dudas, nos espera un año de muchas preguntas que responder, pero no te preocupes, porque aquí nosotros te iremos revelando para que te mantengas siempre al día y bien informado. Cuéntanos, ¿tú qué crees que sucederá? ¿Será que la economía rusa desaparecerá? ¿Piensas que por el contrario, aún Putin tiene más ases bajo la manga? Déjanos tus respuestas en los comentarios. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video si te ha gustado. Se despide Financial Zone. Hasta el próximo video.